está la doctora Matilde Bruera, abogada de Derechos Humanos, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, fue defensora pública, fue diputada provincial y aún es, porque yo tenía una duda, pero sigue siendo la presidenta de Justicia Legítima. Hola Matilde, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Armiña, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Al contrario, gracias por llamar. Bueno, empiezo por lo que estaba diciendo recién, porque te leí algo. Vos sos muy crítica, entiendo, ¿no?, de esta ley por la cual se convocó la reforma. Sí, por supuesto. Soy muy crítica de todo este proceso de reforma constitucional, sí. ¿Podés darnos algún fundamento? Sí, por supuesto. Lo he publicado incluso en un documento. Bueno, nosotros pensamos que el único objetivo de esta reforma constitucional es lograr la reelección del gobernador. La supuesta reforma no, según lo que plantea la ley, no toca los puntos más álgidos de lo que debería ser una reforma constitucional. Ajá. Por ejemplo, y que son los ejes del poder conservador en Santa Fe. Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial, según esta supuesta reforma, no se puede reformar, porque la ley ya dice cómo es la Corte. Digamos, no solamente habilita la Corte para no habilitarla, digamos, habilita el Poder Judicial para no habilitarlo. O sea, dice la Corte será de 7 miembros, y ya está, eso no se puede discutir. Y establece la estabilidad de los jueces, establece, digamos, cómo debe ser el Poder Judicial. O sea, lo que establece que es el Poder Judicial no se toca. Claro. Y lo mismo con el Senado, no habilita el debate. Todos sabemos que el Senado es un poder muy importante en Santa Fe y prácticamente no habilita el debate sobre el Senado. No habilita el debate de la bicameralidad, la unicameralidad o una representación distinta de los senadores, ¿no? Eso por empezar. Y después tiene muchas cuestiones. Bueno, en primer lugar, la ley fue... La crítica más grande es que es una reforma a espaldas de la gente. No hubo debate, esa ley no pasó por comisiones, o sea, no solo no participó la ciudadanía, la gente en el debate de esta ley, las organizaciones sociales, todos los que estudian distintos temas o los que tienen... el pueblo que tiene interés en resolver sus necesidades urgentes. Nadie participó de este debate, ni siquiera los diputados que la votaron. ¿Por qué? Porque no pasó por diputados y senadores, no pasó por comisiones la ley. Claro. Matilde, salió una pregunta. Entre gallos y medianoche. Sí, una pregunta técnica. Si el Pleno, o sea, cuando empiece a sesionar, pues no sabemos cuándo va a ser llamada, pero cuando sesione la convención, ¿el Pleno puede ampliar temas si consigue las mayorías? Mira, eso es un debate. La constituyente se puede considerar soberana y ampliar los temas. De todas maneras, claro, podría ampliar los temas si se sigue esta tesis de que la constituyente es soberana. Claro. Pero la misma ley se ocupa de decir que todo lo que salga de la ley, todo lo que no esté contemplado, habilitado en la ley, o se resuelva en contra de lo que dice la ley, va a ser nulo. Bueno, pero hasta eso podría mejorarse, supongo yo. Digo, porque las asambleas suelen ser soberanas, si consiguen las mayorías. Y si se consigue la mayoría, no te quepa duda que va a ser soberana. Claro, habrá que ver. Matilde, ¿dónde te encontró? Ahí se terminó el debate. ¿Dónde te encontró el 24 de marzo del 76? En Rosario, era estudiante. Me encontró, bueno, el golpe se veía venir, así que me encontró sin dormir, recuerdo, porque se veía que venía el golpe.
me acuerdo que estaba preparando una materia y no me podía concentrar hasta que escuché el primer comunicado del comando que anunció el golpe de Estado, ¿no? Y a partir de ahí, tu vida cambió, tu dedicación, Y la vida de todos cambió. Por Sí. empezar, en la vida cotidiana todo cambió. Se cerró la facultad, me acuerdo. Claro. La facultad de Derecho se cerró. Ese año no funcionó hasta fin de año. Y bueno, el clima en la universidad cambió totalmente. A partir de ahí yo creo que no fui más a clases, solo fui a rendir libre. Mira, ¿vos terminaste tu carrera libre? Terminé las últimas materias libres, yo ya me estaba por recibir, perdí un año porque bueno, todo lo que pasó, y después el clima de la facultad, de la universidad era tan desagradable que las materias que me quedaron las rendí libres. Y perdón que lo ponga en una persona, ¿no? Como a mí, como a Esteban, como a Lilia, cualquiera de nosotros, pero bueno, lo personalizo en vos, esto que muchos niegan todavía ahora, o tal vez vuelve toda esa cuestión en muchos que ni siquiera leyeron aparentemente sobre lo que pasó. ¿Qué más perdiste, Matilde, con aquel 24 de marzo? Y muchas cosas se perdieron, muchos amigos, muchos compañeros, compañeras, qué sé yo, se perdió la vida, se perdió, se perdió la cultura, se perdió, bueno, por eso muchas cosas que están pasando ahora reviven aquellos tiempos, ¿no? Porque bueno, se perdió la cultura, se perdieron los libros, se tiraban los libros, se escondían, se terminó el cine, se terminó el teatro, todo estaba prohibido. Bueno, y por supuesto se perdió la política, ¿no? Porque la política empezó a ser en general clandestina. Sí. Ya no era pública, ¿no? Claro. Y bueno, y se perdieron trabajos también. Claro. Yo me acuerdo, si lo personalizo, me acuerdo que cuando sale la ley de Martínez de Oz, yo era empleada de una cooperativa. Cuando sale la ley de Martínez de Oz, que empezó la desocupación masiva, ¿no? La ley de entidades financieras disolvieron las cooperativas, o sea, que empezó la desocupación. Me acuerdo cuál fue el primer banco que cerró en Rosario, que fue el Banco Cooperativo Agrario. Después de todas las cooperativas, ¿no? Y bueno, y empezaron los despidos masivos, se perdió el trabajo. Cuando llegamos al 83 fue respirar, ¿no? ¿Qué nos pasó en estos 40 y pico años para llegar a este hoy? De todas maneras, la dictadura no fue tan pasiva, porque hubo lucha en la dictadura. Es más, había, yo lo digo tanto en el aspecto universitario, en el ámbito universitario, como en los ámbitos laborales. Había lucha, había resistencia, había actos, había paros. Yo me acuerdo con el trabajo hicimos un paro con presencia para que no tener represalias, pero hacíamos paro de horas, qué sé yo, había una gran resistencia, y ni hablar cómo se empezó a gestar la lucha por los presos políticos, los desaparecidos. Bueno, en el ámbito de los abogados también empezamos a agruparnos, cuando yo ya estaba recibida, empezamos a agruparnos los abogados para tomar los temas de derechos humanos. Se armó una agrupación de abogados por los derechos humanos, digamos. Hubo resistencia y hubo construcción. A veces cuando se relata la dictadura, todos creen que se apagó la luz y que no pasó más nada, pero no. Fueron momentos de una lucha distinta, por supuesto, pero hubo lucha. Hubo lucha que, por supuesto, también costó enorme cantidad de vidas. También hubo robos materiales.
Sí, Es sí, sí. decir, fue un país saqueado, ultrajado y... Sí, fue un país saqueado porque la dictadura fue un, un proyecto económico, Claro, fue un claro. proyecto de acumulación capitalista, con esas características de saqueo. Empezó la deuda externa, el saqueo, y sobre todo en el cual, sí, en la dictadura, además de crímenes de genocidio, de los delitos de lesa humanidad, también esos delitos de lesa humanidad fueron acompañados de delitos económicos, Claro, ¿no? claro. Este, por eso se dice que es una dictadura de delitos económicos por parte de la dictadura y con complicidad civil. Ujú, Por eso se la caracteriza como una dictadura militar, civil, empresarial, eclesiástica, por todas las complicidades, ¿no? ujú, ujú. Pero el saqueo más grande fue al pueblo argentino, porque de aproximadamente un 40% que era el Producto Bruto Interno destinado a los salarios, en un año bajó a la mitad, Claro, ¿no? claro, Entonces, lo que más, el saqueo mayor fue a los trabajadores y trabajadoras. claro, claro. Em, ¿Te tocó como defensora pública estar en varias de las causas? De las causas de lesa Sí, humanidad, sí, no, no. no porque yo me excusé. Ah, Me plantearon una y me excusé porque, bueno, yo fui defensora pública después de haber ejercido la profesión de abogada muchos años, ujú, y yo había sido querellante en ujú. las causas, yo fui querellante en las causas de lesa Claro, humanidad, claro, con lo claro, cual, habiendo sido, fui militante, pero además querellante, claro, claro. con lo cual, cuando fui defensora pública y me Ujú, quisieron atribuir una causa, me claro, excusé claro, y tenía los argumentos jurídicos, porque no se puede estar de los dos lados claro, claro, jurídicamente. claro. Y Eh, además porque yo claramente decía que estaba de un lado. Exacto. Matilde, que de paso nuestra audiencia dice que es un lujo tenerte en el programa y nosotros lo No, por, compartimos. por favor. Te invito a esta reflexión. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Insisto, antes te lo planteaba, en el 83, quienes tenemos algunos años salimos todos a la calle a abrazarnos, los que habían votado por alguien o por otro, era respirar distinto. ¿Qué nos pasó hasta para llegar a este hoy? En donde vemos represiones, en donde vemos lo que ha pasado la otra vez con, no esta semana, sino la anterior, con los jubilados. ¿Qué nos pasó? Y creo que esa es una pregunta que nos hacemos todos, y todos estamos reflexionando sobre cómo fue ese proceso democrático, ¿no? Es cierto que el alfonsinismo fue una primavera. Todos, como vos decís, todos nos abrazamos, todos empezamos a respirar, la vida cambió. La verdad que la verdad que fue realmente recobrar la vida, pero evidentemente durante todos estos 40 años no hicimos bien todas las cosas, porque, bueno, yo creo que no, la democracia no logró cerrar del todo el saldo de la dictadura, ¿no? Porque hoy vemos regresar la represión de la protesta, que de una forma que hoy a mí yo lo veo y me parece increíble, lo vivo y me parece increíble, pero no solamente en la represión en la calle, sino algo que pasa más inadvertido para el público en general, y es la legislación que se está dictando tanto en la provincia de Santa Fe, desde la Asunción de Puyaro hasta acá tenemos una legislación absolutamente represiva. Si bien la represión de la protesta en Santa Fe no ha sido igual que en Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires ni hablar. Bueno, entonces yo creo que hemos tenido una democracia que no ha saldado lo más importante que debió haber saldado, que es la calidad de vida de las personas, Mm, ¿no? mm, Las personas no volvieron a recuperar una calidad de vida, si bien por supuesto que mejoraron los derechos. Tuvimos los 12 mejores años de los últimos años con Néstor y Cristina, pero bueno, no logramos
estabilizar una calidad de vida y el acceso a los derechos y terminar con... ha aumentado el índice de pobreza, han aumentado los números de la pobreza durante la democracia. Entonces, creo que la democracia no ha sido plena, porque la democracia, si no es con justicia social, no hay democracia. Entonces, bueno, creo que eso es un balance que tenemos que hacer. No hay democracia si los jubilados se mueren de hambre, no hay democracia si los trabajadores no tienen sus derechos reconocidos, si trabajan en la informalidad, si no tienen trabajo, si los salarios no son dignos, si van perdiendo derechos. La dictadura derogó 120 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y todavía no lo hemos recuperado. Bueno, eso deteriora la democracia. La Ley de Entidades Financieras que yo te mencionaba al principio no ha sido derogada. Es la misma ley que rige el sistema financiero, ¿no? La Ley de Sociedades, que la dictadura le hizo algunos cambios, le hemos hecho unos cambios en los últimos meses, cambios peores. Bueno, creo que es una democracia que ha ido retrocediendo, que ha ido perdiendo vuelo, ¿no? Y te tomo esta última imagen, ¿no? La democracia que perdió vuelo. Me gusta mucho esa, nos permite una gran introspección. ¿Sos optimista? Yo sí, porque yo tengo mucha fe en la lucha de la gente. Como viví la dictadura y viví varias dictaduras, pero y vi la lucha. Sí, yo tengo mucha esperanza. Yo creo que la gente no va a tolerar este retroceso, así como te digo, así como te hablo de lo que no logramos en democracia, también hay que hablar de lo que sí logramos. Y creo que hay una conciencia colectiva del valor de los derechos humanos, que es un puntal muy fuerte para resistir y para terminar con este gobierno, que yo creo que también es una dictadura, aunque haya sido elegido por el voto popular, ¿no? Porque gobierna como una dictadura, no es una dictadura porque, si bien vos fijate la paradoja, asume por el voto popular y no respeta ninguna de las leyes, ni de los derechos, ni de las constituciones vigentes. Entonces no es un gobierno democrático. Yo creo que todo lo que hemos podido, lo positivo que ha tenido la democracia, es la base que hoy nos refuerza para resistir esto y para luchar por un cambio, ¿no? Para salir de esto. Yo creo que sí, que vamos a salir. Lo último, bueno, son muchos los llamados que por supuesto agradecen escucharte esta mañana acá por Radio Universidad. Quiero contarles a nuestros oyentes que el otro día iba a mi trabajo y te veía con un megáfono el día del paro de la universidad. Y me quedé escuchándote, por supuesto, que siempre es un placer, ¿no? Quien no aprecia, y más en el momento de la era del conocimiento, a nuestra universidad, quien no la defiende, quien la asfixia y la recorta, está pensando en un proyecto en donde solo un puñado de gente la pase bien y un país que va en decadencia, ¿no? Sí, por supuesto. Es un proyecto de desguace del país, claro. Esto, ¿no? No quieren la universidad porque no quieren país, no quieren trabajadores, quieren esclavos, quieren la timba financiera, quieren especular con la criptomoneda, quieren estafar, saquear. Eso es este proyecto, ¿no? Pero la verdad que sí, yo tengo esperanzas. A veces tengo un discurso, normalmente tengo un discurso muy crítico, pero yo soy muy esperanzada en la fuerza de las distintas generaciones, ¿no? Cada generación con su experiencia para enfrentar eso. Las nuevas generaciones, porque no están acostumbrados a vivir este autoritarismo, no lo van a tolerar.
y nosotros porque ya lo conocimos y lo peleamos y lo ganamos. Entonces creo que día a día se recortan, Matilde, hechos que la gente lo va sintiendo en su carne, en su cuero, ¿no? Cerraron el Instituto del Cáncer, cerraron 14 coordinaciones de salud que tienen que ver con enfermedades. El otro día me decía una doctora especialista en tuberculosis, ¿qué hago con mis pacientes si tengo únicamente medicamento hasta junio? Todo lo avanzado en el HIV, no hay reactores, es decir, bueno, si no se reacciona a través de, aunque sea, si no hay una mirada colectiva, bueno, hay una mirada individual, aunque sea, ¿no? No, sí, pero esa mirada individual se va transformando en colectiva, porque cada uno, esto que vos contás, es una experiencia cotidiana. Todos los días aparece alguien que me dice, no tengo más remedios. Los jubilados con 300.000 pesos no pueden vivir. Y encima el salario indirecto, que era los medicamentos y todo lo demás, no se los dan más, no lo tienen más. Algunos tienen que hacer un trámite burocrático para poder conseguir algo y otros directamente no lo consiguen, pero además muchas atenciones de salud no existen más. Y la mayoría de la población tenía eso por dado. Creían que eso era algo natural, y no es natural, es político. Así es. Cuando uno pierde en política, se pierden esos derechos tan elementales, ¿no? Y a estos modelos no le importa que la gente se muera. Y creo que, vos fíjate... Perdón, Matilde, perdón, sí. Se murieron el año pasado 16 pacientes constatados de cáncer porque no llegó el medicamento. Constatados, después habrá muchos más o no, ojalá que no. Matilde, un placer, no solamente para nuestros oyentes, para mí en lo personal también, escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Para mí también es un placer conversar con vos y te escucho todos los sábados. Ah, bueno, qué lindo. Un beso grande, Matilde. Bueno, gracias. La doctora Matilde Bruera. Estás en Radio Universidad